Bienvenidos a Análisis Estrategia de Mercados, en donde lo principal es que ya el mercado no le cree todas las amenazas a Donald Trump y ya el tema de los aranceles no genera tanta ansiedad en el mercado y sobre todo en la divisa del dólar con respecto a lo que era antes, hace unos meses atrás. Así que ya por eso el título del video, el mercado ya no cree las amenazas de Donald Trump y la verdad es que cada vez se lo toma con más calma, sobre todo después de entender la política económica de Donald Trump que básicamente a nivel global lo que quiere hacer es reducir precios de la energía, con eso reducir expectativas de inflación y las tasas a 10 años y por supuesto tener un dólar más débil para poder ser más competitivo a nivel internacional, sobre todo con las exportaciones e importaciones que al final se traducen en la balanza comercial, que es algo que ha hablado muchas veces que a él le preocupa y no le agrada en demasía. Así que con esto ya vamos a ver la presentación de inmediato en donde el jueves 20 de febrero, ya a quién le voy a pensar, cerrando ya el mes, tenemos lo principal que, como les dije, ya las amenazas de Donald Trump no son creíbles mucho por el mercado. Y en donde podemos ver acá que el sentimiento del mercado más o menos sigue igual, de hecho ha bajado un poco del 47 al 45, pero se mantiene en territorio neutral, cayendo casi ya a nivel de miedo, de fear, pero por ahora se encuentra en neutral y se puede ver en la línea de abajo, que es la línea temporal o la serie de tiempo, con respecto a este indicador, en donde también se puede ver que está más o menos parejo, ha subido un poco el sentimiento del mercado con respecto a hace un tiempo atrás, pero la verdad es que nada muy bueno todavía. Y es un poco irrisorio que el sentimiento del mercado está tan negativo, sobre todo con índices subiendo y cada día más consolidados sobre los 6.000 puntos. Y acá vamos a ver los niveles de opciones, que para nosotros es algo clave de analizar justamente en estos análisis de estrategia y también en los premercados diarios, ya que van marcando un poco la pauta de lo que hacen los índices norteamericanos. Por supuesto que no son lo único, por supuesto que no es la varita mágica, ni tampoco es, digamos, nada que sea infalible, pero sí nos da un muy buen approach o nos da una aproximación bastante asertiva sobre cómo se está comportando el mercado y sobre lo que podría ir pasando. Niveles claves de opciones en donde la call o la resistencia más importante sigue en 6.200 puntos y la resistencia diaria o la secundaria también que le llamamos o la call o el 0 DTE sigue en 6.150 puntos. Por lo tanto, muy importante ahí que siga en ese nivel. Ahí, bueno, me equivoqué y no puse los 6.000 acá abajo, sale 6.095, pero 6.150 se mantiene ahí. Está hace ya un par de días ahí la resistencia o la call wall 0 DTE, la resistencia diaria, y la call wall normal sigue ya hace bastante tiempo también en 6.200. Por otro lado, la put wall tenemos que está todavía en 6.000 en 5.900 y se mantiene en una zona baja la parte principal de las put, de las opciones put. El soporte diario o la put o el 0 DT está en 6.100 y sube desde el 6.050 y eso nos indica justamente los niveles de resistencia se mantienen y los niveles de soporte empiezan a subir, sobre todo estos soportes diarios o de opciones 0 DTE versus las opciones Putwall que son un poco más, perdón, las no DTE que son de más largo plazo. Hay que recordar que las opciones 0 DTE hoy en día son prácticamente la mitad del volumen del S&P 500, por lo tanto, por eso es el análisis que es muy importante, sobre todo en el mercado americano, ya que tienen un mercado de opciones muy desarrollado, sobre todo comparado con el resto de mercados de Latinoamérica y de generalmente todo el resto del mundo, en donde también hay opciones muchas veces, pero no con los volúmenes que lo hacen en el mercado norteamericano y como les vuelvo a repetir, y por eso mi insistencia en este tipo de herramientas, o perdón, en este tipo de instrumentos que básicamente se operan en base a un activo subyacente, que es el índice que nos importa, es porque el 50% del volumen diario está concentrado en opciones 0 DTE o de vencimiento también diario. Por lo tanto, son muy importantes. Y como les decía, las call wall se mantienen, las put wall, sobre todo la diaria, sube
Y los volatility triggers suben también de los niveles del 5000, 6055 para el de opciones de más de un día hasta el 6090 y al 6095 desde el 6045 para las opciones 0 DTE. Por lo tanto, los volatility triggers también suben, que son niveles clave. Y de hecho, hoy vamos a ver cómo fue clave el volatility trigger en el S&P 500 para poder aguantar esa zona y no permitir más caídas. ¿Por qué son claves? Porque cuando el precio va cayendo y llega a la zona de volatility trigger y pasa hacia abajo, generalmente la volatilidad aumenta. Por eso se llama volatility trigger o gatillador de volatilidad. La volatilidad aumenta por eh, justamente desencadenamiento de operaciones de opciones bajo ese nivel, y con eso obviamente que la volatilidad aumenta y las caídas se hacen más pronunciadas. Justamente lo que pasa con el VIX, que sube lento, perdón, que cae lento y sube muy rápido, que justamente el VIX sube cuando el S&P 500 cae. Em, Así que muy importante estos volatility triggers que, como les digo, están más altos, y por lo tanto esto le va dando un esqueleto, como yo le digo, al mercado cada vez más alcista. Vencimientos de opciones, y justamente estamos hablando de las opciones y mañana tenemos un vencimiento bastante importante, no de los más relevantes que hemos tenido, pero sí uno que hay que tener cierto ojo. Y en donde nos dicen acá que estimamos más que 2,7 billones de dólares de exposición a opciones nocionales vencerán mañana, el 21 de febrero. Por eso les digo que es importante las opciones, porque son volúmenes muy, muy relevantes, incluidos 1,2 billones de dólares de opciones del S&P 500 y 615 mil millones de dólares de nocionales de opciones sobre acciones individuales. Por lo tanto, el volumen del S&P 500 prácticamente es el doble de las acciones individuales en las opciones. Y esas acciones individuales me imagino que muchos deben ser concentrados en Nvidia o acciones, digamos, de gran capitalización. 2,7 billones de dólares de opciones nacionales vencen el 21 de febrero del 2025. Así que mañana vamos a tener un día con volatilidad justamente por este tema. El interés abierto nacional de opciones cotizadas en Estados Unidos que vencen bueno, justamente eso es del interés abierto que va a haber mañana. ¿Y esto en qué influye al mercado? De hecho, hoy día me hicieron la pregunta, ahí se lo agradezco a la comunidad y sobre todo a Andrés, que me hizo la pregunta. Ulises, en chileno, ¿esto qué significa? Mira, esto lo que significa es, uno, que vamos a tener mucha más volatilidad de lo normal, porque justamente al vencerse estas opciones, todo este esqueleto que tenemos en el mercado empieza a desarmarse, y eso puede provocar tanto caídas como alzas. No es que esto, entonces va a caer o va a subir, puede provocar cualquier cosa y va a depender mucho de lo que pase ese día, de los datos que hayan, de los niveles que se empiecen a dar, etcétera. Además de esa volatilidad, ¿qué es lo que puede pasar? Que se rearma nuevamente este esqueleto, y eso puede ser con una visión o un sesgo más alcista o también más bajista o lateral. Por lo tanto, va a ser muy importante cómo se rearman estas posiciones de opciones, y que eso podría durar hasta a lo mejor el día lunes, martes, para tener una mayor claridad. Así que de seguro que lo vamos a analizar mucho el próximo martes. Acá nos habla Fanstrat Thomas Lee o Tom Lee, que es un excelente analista de Wall Street. A mí me gusta mucho su análisis simple, pero con mucho detalle. Realmente es un tipo que hace la tarea, y me gusta esa gente que cuando se dedica a algo lo hace de buena forma. Las encuestas a clientes de un seminario web que realizaron en Fanstrat mostraron que el 63% de los inversores seleccionaron a las FANG como su día favorita para el 2025, frente al 56% del mes anterior. Por lo tanto, empieza a subir el sentimiento hacia las FANG o las siete magníficas, como le quieran llamar, o las mega scalers, las hyperscalers, mega caps, como les quieran llamar. Todos sabemos las grandes empresas de tecnología, y se empieza a ver un mejor apetito por este tipo de empresas que justamente eran las que venían un poco lastrando el mercado al cierre del año anterior. Y esto fue también justamente porque lo hemos visto en análisis de estrategia anteriores, han ido revisándose a la baja las estimaciones de resultados para estas siete magníficas, o
con un crecimiento menor al que venían trayendo, versus el resto del mercado que se está como, en cierta forma, poniendo un poco al día. Vamos a ver ahora qué es lo que nos dice. Los hedge funds, que básicamente son otros actores muy importantes dentro del ecosistema norteamericano, y ya recuérdense que análisis y estrategia de mercados es enfocado en Estados Unidos, y acá nos dice Zero Hedge, que una señal clara de riesgo de caída en el mercado bursátil es cuando los fondos de cobertura están vendiendo en corto, pero el dinero minorista sigue llegando. Y acá nos muestra, sobre todo en el gráfico de abajo, que el dinero retail está aumentando versus el smart money o básicamente estos grandes fondos, actores institucionales, hedge funds, como les quieran llamar, básicamente ballenas, están vendiendo o están yéndose en corto contra el mercado. La verdad, no es una estrategia que encuentro que sea muy buena, por muy small money que les llamen, la verdad es que no han tenido grandes ganancias en este último tiempo con los cortos, excepto obviamente operativas puntuales, con un buen manejo de riesgo, con una apertura y el cierre en puntos relevantes. Por supuesto que toda estrategia bien aplicada puede tener profit y puede ser ganadora, pero si uno lo ve, ha sido un mercado lateral, un poco alcista, pero bajista no. ¿Y cuáles son los riesgos que ven los mayores gestores de activos a nivel global? Los mayores gestores de activos a nivel global ven la guerra comercial como el mayor riesgo que hay en el mercado hoy en día, con un 42%, aumentando desde el 30% de enero del 2025, o sea, básicamente el mes pasado. Subida desordenada de los rendimientos de los bonos, un 32% bajando desde el 36% del mes anterior. Disculpen. Y básicamente esta subida de los rendimientos de los bonos, por supuesto que ha puesto a todo el mercado un poco en alerta y si es que supera ciertos límites, la verdad es que empezaría a generar bastante presión sobre las acciones. Y como yo siempre he dicho, si ven el mundo como un balance, tiene activos que están financiados con pasivos de capital propio y el pasivo es mucho más grande que el capital propio. El mercado de deuda es muchísimo más grande que el mercado de las acciones o de la renta variable, muchísimo más grande. Por lo tanto, es la parte más pequeña de la estructura de capital global y básicamente si los bonos hacen algo, las acciones lo siguen y no es al revés. Así que mucho ojo con ese tema de la subida de los bonos, por algo está en el segundo mayor eh, riesgo que hay para la renta variable este año. Y la verdad es que yo estoy bastante de acuerdo. La guerra comercial no me parece que vaya a ser tal. Yo creo que es más que nada Donald Trump que está negociando con distintas partes del mundo y obviamente está utilizando sus cartas como buen negociador agresivo que es. Todo el mundo sabe la personalidad que tiene Donald Trump, así que no es algo que vaya a sorprender a, sobre todo a los americanos que lo conocen bien. Y subida de tipos por parte de la Fed un 22% cayendo desde el 31% del mes anterior, lo cual es normal ya que los datos han mostrado que no está tan mal la cosa como muchos esperaban, la inflación sí está un poco estancada, pero de hecho el PCE, que es la métrica favorita de la Fed, al parecer va a ir cayendo y eso obviamente que nos muestra que hay un progreso, a lo mejor no el ideal, pero sí hay un progreso en cuanto a la inflación, por lo tanto, subida de tasa, la verdad es que yo lo veo con una probabilidad bajísima. Mucha más probabilidades le veo a un alza en las tasas, en los yields o en las tasas de los bonos, y a mi gusto, en un segundo lugar, una guerra comercial. No en primer lugar, pero bueno, eso es mi opinión y no la gente que estaban ahí entrevistando desde Bank of America. Resultados de esta semana. Bueno, hemos visto varios resultados, la verdad. Los vamos analizando con mucho más detalle en la comunidad, que en esta comunidad hago un disclaimer, no se hacen recomendaciones de inversión, ni los administradores, ni tampoco los participantes, simplemente es una comunidad informativa donde lo pasamos muy bien y compartimos información relevante que consideramos en el mercado. Si quieren unirse, siempre va a estar abajo
el canal de Telegram y están invitados ya que hay alertas gratis y un montón de cosas ahí por nuestro amigo AT desde cero. Acá, bueno, como les decía, empresas relevantes, Garmin, Carvana, las más importantes del día de ayer a mi gusto. Hoy día reportó Alibaba, al parecer fue bastante bueno, ahí habían varios que estaban contentos. Walmart entregó buenos números, pero ¿cuál fue el problema con Walmart? Y de hecho estaba cayendo justamente por lo mismo. Eh, el problema fue el guidance que dio para lo que viene de este año. El guidance básicamente es, y justamente estoy anotando acá Walmart para que las revisemos cómo les fue el día de hoy. Walmart, ¿cuál es el problema? Que tengo un mal, o sea, ¿cuál es el problema con el guidance? Que generalmente dan un mal guidance y eso significa que van a ir decayendo o menor a lo esperado de los resultados en estos próximos trimestres. Y eso es justamente porque ve Walmart, al igual que varias empresas, una desaceleración en el consumo norteamericano. Por eso es importante que la Reserva Federal calibre bien las tasas de interés y no se le pase la mano con mantener las tasas altas por estos miedos a la inflación que la verdad por ahora no son tan justificados, pero obviamente que si empezamos a seguir teniendo datos neutros o negativos, obviamente podríamos empezar a tener mayor preocupación. Así que vamos un poco a revisar resultados. Rivian, eh, una ahí competidora de Tesla, nos dice que los ingresos que tuvo fueron 1,73 mil millones de dólares, con un estimado de 1,39 mil millones de dólares. Pero tuvo pérdidas por acción en su EPS o ganancias por acción fue negativo y fue negativo con un menos 0,70 centavos o pérdida de 0,70 centavos. Efectivo y equivalentes de efectivo tienen 5,29 mil millones con un estimado de 5,99 mil millones de dólares. Por lo tanto, bajo ahí a lo esperado y eso es bastante negativo para Rivian. Eh, Prevé una pérdida de EBITDA ajustada para el año fiscal del año 25 de 1,27 mil millones de dólares a 1,7 mil millones de dólares a 1,9 mil millones de dólares. Por lo tanto, va a seguir con pérdidas a nivel de EBITDA y por supuesto que eso no es muy positivo para esta empresa. Prevé vehículos entregados para el año fiscal del 2025 de 46.000 a 51.000 con un estimado de 54,9 mil vehículos. Por lo tanto, bastante negativo los resultados de Rivian, empresa que sigue con pérdida, no alcanza la rentabilidad y por supuesto vamos a revisar cómo se lo está tomando el mercado, pero yo creo que no muy bien. Booking, un competidor de Airbnb que le fue bastante bien, la verdad, tuvo reservas brutas de 37,2 mil millones de dólares con un estimado de 34,47 mil millones, por lo tanto, eh, bien ahí. Ingresos de 5.470 millones de dólares con un estimado de 5.180 millones de dólares, por lo tanto, bien ahí también superando los ingresos. EPS ajustado de 41,55 con un estimado de 36,37, por lo tanto las ganancias por acción o las utilidades bien. EBITDA ajustado de 1.850 millones con un estimado de 1.650 millones, por lo tanto desde el EBITDA hasta la utilidad están bien los números. Hay que recordar que el estado de resultados tiene ingresos, gastos, digamos, operacionales, excedente operacional. Después viene la parte del EBITDA, después viene justamente ya el EBIT y luego ya vienen las utilidades, porque a los ingresos hay que descontarle toda la parte de costos operativos, costos financieros, costos tributarios para tener la utilidad, sacarle el CAPEX, esto a grandes rasgos, por supuesto que es más complejo, para poder tener el flujo de caja libre. Noches de habitación vendidas, 261.000, 261, perdón, millones con un estimado de 250,33 millones y el dividendo trimestral aumentando a 9,6 pesos, perdón, dólares por acción frente al 8,75 estimado, lo que refleja un aumento del 10% y la verdad es que viene ahí el dividendo trimestral de Booking. Así que muy importante esa entrega a los accionistas para que sea una empresa más atractiva para invertir.
Vamos a ver ahora Mercado Libre, que la verdad no tenemos tanto detalle de sus resultados porque estaban saliendo un poco a última hora, pero tuvimos un EPS de 12,61 dólares con un estimado de 7,56. O sea, la verdad es que una locura los resultados de Mercado Libre. Revenue o ingresos por 6,1 billions con un estimado de 5,9 billions y utilidades o ganancias de 639 millones versus un estimado de 402 millones. Por lo tanto, unos resultados realmente tremendos los de Mercado Libre, y la reacción que tuvo fue totalmente espectacular. Vamos a revisarlo posteriormente con los gráficos. Esta semana ya en la macroeconomía, y ya para ir cerrando un poco esta presentación y podernos ir a los gráficos, tenemos que el día miércoles tuvimos IPC del Reino Unido y el cual fue superior a lo esperado y también al dato anterior. El dato anterior fue de 2,5%, el dato esperado de 2,8% y el dato de 3. Hay que recordar que el Reino Unido viene haciendo rebajas de la tasa de interés y muy probablemente con estos datos de inflación va a tener que empezar a ver si es que sigue las rebajas o empieza a hacer una pausa, tal como lo hizo la Fed. Obviamente que esto podría ayudar a que se fortalezca, y de hecho lo ha hecho, la libra esterlina frente al dólar y se debilite el DXY. Ahora, por supuesto que como vemos justamente ahí atrás, lo principal hoy en día son las noticias de Donald Trump, los aranceles, también la guerra de Ucrania con Rusia, que es un tema geopolítico que no estamos viendo acá, pero que también está impactando fuertemente al dólar y a los mercados globales. Así que mucho ojo con todos esos eventos. El oro está subiendo y muy probablemente por todo esta incertidumbre, tanto geopolítica, monetaria, donde no sabemos los recortes de la Fed, etc. Initial Jobless Claims o solicitudes de desempleo iniciales de Estados Unidos. La verdad es que acá dice que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos aumentaron 5.000 con respecto a la semana anterior hasta las 219.000. Por lo tanto, hay 5.000 personas más que fueron despedidas, y están haciendo su solicitud eh, de subsidio de desempleo inicial, lo cual obviamente que no es muy positivo para el mercado laboral, tampoco es algo terrible, pero no es muy positivo. Y esto en el periodo que finalizó el 15 de febrero, por encima de esto de las expectativas de mercado, que fueron de 215.000 solicitudes de desempleo anteriores. Mientras tanto, las solicitudes recurrentes se situaron, esas son las personas que están ya desempleadas hace un tiempo, en 1.869.000 después de la primera semana de febrero, en línea con las expectativas del mercado de 1.870.000. Pero mucho ojo acá en el gráfico, porque si podemos ver, en los últimos 3 meses ha subido bastante las solicitudes de desempleo iniciales, por lo tanto, podríamos estar viendo ciertas debilidades ahí en el mercado laboral, que en realidad no esté tan fuerte como muchos dicen y como muestra la tasa de desempleo, y por supuesto que eso podría reactivar recortes de la Reserva Federal. Yo creo que el tema de el Initial Jobless Claims, que básicamente es la gente que despiden y que sale del mercado laboral, junto con la gente que contratan, son las dos variables más importantes, porque si en el fondo están despidiendo más gente de la que se contrata, la economía a nivel empleo se está debilitando y la tasa de desempleo podría aumentar. En cambio, si es al revés, si empiezan a aumentar estas solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, pero por otro lado, las contrataciones siguen aumentando y en mayor magnitud. La verdad es que esto no sería un problema y simplemente son ajustes, rotaciones laborales normales que tienen que suceder, porque muchas veces hay gente que se cambia de trabajo, lo despiden por X motivo, pero al final terminan buscando otro trabajo, y si es que las empresas están buscando y están contratando, van a encontrar rápidamente un nuevo trabajo. Hay que ver ahí qué es lo que sucede en los próximos datos del mercado laboral. El índice manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia disminuyó a 18,1 puntos en febrero del 2025 desde 44,3 en enero, que fue el más alto desde abril del 2021 y por debajo de las previsiones de 20. La actividad manufacturera en la región de Filadelfia siguió expandiéndose, aunque a un ritmo más lento. Los pedidos nuevos de 21,9 frente a 42,9, los envíos
de 26,3 frente a 41, los pedidos no completados de 1,4 a 24 y los inventarios de menos 0,4 frente a 11,7 disminuyeron y por lo tanto se está viendo ahí una especie de debilidad en la manufactura, pero obviamente que un dato no hace tendencia y por supuesto que hay que seguir viendo qué es lo que pasa, pero no es un dato positivo. Pero mucho ojo, que estos datos se los tomó mal el día de hoy el mercado al inicio, pero después posteriormente terminó subiendo. Y yo creo que ahí también hay un gran tema de la expiración de opciones, pero también el famoso bad news es igual a good news. Y yo creo que hoy en día, con una economía de Estados Unidos creciendo, generando inflación y una tasa de desempleo baja, eh, datos negativos para la economía podrían ser positivos para la bolsa porque podrían activar más rápidamente los recortes de tasas de la Fed, que básicamente es lo que busca y lo que quiere el mercado. Hoy día hubo subasta de los TRIPS de 30 años, básicamente los TIPS, para los que no lo sepan, son bonos con cobertura contra la inflación y estos a 30 años nos indican cómo se está viendo la inflación a largo plazo. Y las ventas tuvieron un alto rendimiento de 2,4% con un anterior de prácticamente 2%. Por lo tanto, ¿qué nos quiere decir eso? Que se está viendo una mayor inflación en el largo plazo, pero tampoco es tanta, la verdad de un 2,4 a un 2% no es algo significativo, pero sí ojo que está viendo que aumenta. Por lo tanto, para que se entienda lo que quiero decir, por ahora no es preocupante, pero tampoco es que hay que quitarle de vista los ojos al tema de la inflación. Por ahora, y recuerden lo que les voy a decir, el PCE no está saliendo mal y muy probablemente la tasa anualizada de inflación, que es la que realmente le importa a la Reserva Federal, termine bajando al 2,5%. Y acá vemos los recortes de tasas, el cuadro que nos entrega CME FedWatch Tool, que ojo, también se puede ver los recortes de tasas de otras formas, con las tasas a 2 años, con esta herramienta y también se puede ver con lo que nos dice el mercado repo. Pero por ahora, lo que nos está diciendo es que ahora estamos en el rango de 4,25, 4,50 y con un hasta mayo, con un 80% prácticamente de probabilidades se va a mantener en ese rango. Ya en junio se divide prácticamente la probabilidad en dos, en 43 y en 49. Estoy ahí ocupando aproximaciones por si acaso. Entonces, obviamente que ahí 43,1 y 48,8. Entonces ahí obviamente que ya se empieza a hacer un split o se empiezan a dividir las probabilidades en una rebaja con un 43% de tasa. Y ya después pasa a ser más probable que haya una rebaja de tasas de 50 puntos básicos con un 44,3% desde ya la reunión de julio. Así que, y después ya un segundo recorte se está viendo para el próximo año. Pero la verdad es que ya esas expectativas a tan largo plazo son bastante poco eh, fiables, pero sí yo creo que es muy probable que antes de mitad de año o a mitad de año tengamos el primer recorte de tasa de este año de la Reserva Federal, por mucho que algunos digan que no y que estamos con graves problemas de inflación, pero el PCE hasta ahora no dice lo mismo y eso es lo que mira la Reserva Federal. Podríamos hacer ahí algún capítulo de qué es lo que es este famoso PCE. Y bueno, acá podemos ver básicamente el S&P 500. El día de hoy cerró el S&P 500 cayendo un 0,43%, el RSP cayendo un 0,25%, menos que el mercado, ojo, que ahí entonces lo que más cayó fue un poco la tecnología, porque el mercado cayó prácticamente la mitad, un poquito menos que el S&P 500, el mercado equiponderado. El Nasdaq 100 cayó un 0,48%, muy en línea con el S&P 500, y esto fue básicamente por lo que yo les dije. Malos datos, entre comillas, al inicio, antes de la apertura del mercado, y el índice de semiconductores subió un 0,23%, que hace bastantes días viene una fortaleza interesante. Así que mucho ojo con los semiconductores que venían de un periodo de lateralización
pero mucho ojo ahora con que puedan empezar a despegar, ¿ya? Los ciclos ahí son bien interesantes en esta industria. Y el Russell 2000 cayó un 0,91%. Acá está el S&P 500, el cual se ve como casi fue a la media 20 sesiones y subió prácticamente mucho de lo que perdió. El RSP podemos ver que básicamente hizo lo mismo, pero viene haciendo una figura mucho más débil acá en estas caídas que tuvimos desde prácticamente inicios de diciembre del año pasado, que el S&P 500 que se ve bastante más fuerte. El Nasdaq, exactamente lo mismo que el S&P 500, muy similar lo que está haciendo. Y eso es porque, claro, cada vez el S&P 500 tiene más ponderación en la tecnología. El índice de semiconductores SOX, eso ya hay que borrarlo. La verdad es que subiendo bastante bien y veamos cómo ha tenido un alza desde prácticamente inicios de febrero, al igual que Super Microcomputer, en donde ha subido ya prácticamente un 9,5%, lo cual es bastante bueno para un índice y está mostrando una gran fortaleza. Para seguir, eso sí, mostrando que puede seguir subiendo, tiene que superar estas zonas de acá, que está más o menos en los 235, 236 para poder romper y volver a esos máximos de 267 aproximadamente anteriores. Esto no lo vamos a ver, a pesar de que me gusta mucho el S&P, perdón, el IPSA, pero estamos en Estados Unidos. Acá, el Bitcoin subiendo un 0,16%, no lo vamos a revisar, porque tampoco es mercado cripto, pero sí nos indica un poco qué es lo que está viendo el mercado y hasta ahora un poquito de risk on, pero nada muy notable por ahora. Vemos que ahí superó, eso sí, la media de 100 y 200 sesiones y si hoy día consolida, sería muy importante para ir a buscar nuevamente los 100.000. El oro, como les dije, subiendo bastante por toda la incertidumbre que hay a nivel tarifas, a nivel global. Creo que nos estaba compartiendo lo que estaba mostrando. Ahí sí les pido disculpas. Bueno, un breve repaso del S&P 500, ahí lo que está pasando sobre la media de 20 sesiones. El Nasdaq 100, que está ahí también sobre la media de 20, vino a romper ese máximo, pero ahora está rebotando al alza. Y por ahora los futuros están marcando un 0,12% y un 0,17% de alzas, lo que por supuesto no es nada todavía eh, decidor o definitivo, pero por supuesto que van ayudando a tener un mejor desarrollo el día de mañana. El Russell 2000 subiendo también en el futuro eh, con respecto a la liquidación que tuvo el día de hoy. Bueno, ya vieron ahí el S&P 500, que básicamente vino acá casi a la media de 20 y subió. El S&P 500 equiponderado, el Nasdaq 100 y el índice de semiconductores que les decía acá que subió ya prácticamente un 10% desde febrero, así que muy importante ahí un 9,5% lo que ha subido y que tiene que superar estas zonas de prácticamente acá entre los 2,35, 2,36 y los 2,40 ya con seguridad para a lo mejor ir a buscar estos máximos anteriores de 2,67. El Bitcoin, como les decía, está superando acá la media de 20 y de 100 sesiones, superando los 98.000, 97.000, $98.000 y de la media de 100. Y ahora hay que ver si consolida superando estas dos medias y llegando acá nuevamente a los $100.000. El oro, como les decía, haciendo una muy buena figura después de toda la incertidumbre que hay en el mercado, no lo voy a repetir, pero después de esta compresión y con toda la incertidumbre que ha metido Donald Trump y que hay con la Reserva Federal, el oro se ha pegado un rally bastante interesante después de esta ruptura de las medias de prácticamente un 12%. Así que interesantísimo lo que está haciendo el oro. Hay muchas casas de análisis que le están dando precios objetivos de 3.000, 3.100, $3.200 para este año o a 12 meses. El VIX se puede ver cómo hoy día intentó subir bastante y ojo cuando está con estos niveles de 15 porque puede explotar. Hay muy baja volatilidad
y eso obviamente que esperada, perdón, volatilidad esperada del VIX. Y eso puede que no sea muy positivo porque estando la volatilidad tan comprimida, en cualquier momento podemos tener estos volatility spikes que se pueden ver, que se dan generalmente en la bolsa norteamericana, estas famosas correcciones. Y acá se puede ver cómo trató de subir hasta el nivel de los 16,75, pero posteriormente cayó y nuevamente está ahí bajo las tres medias móviles, pero sobre el 15. Mucho ojo mañana qué es lo que pasa con el S&P y con el VIX. Subiendo un poco el MOVE, la verdad es que está subiendo un 2,87%, pero por ahora no se ve nada muy importante en la volatilidad esperada para la renta fija. Muy importante el día de hoy cómo cayó el DXY. La verdad es que terminó superando estos niveles, como les dije, en un momento de 106,5 en la mañana. La media móvil acá de 100 sesiones, que está a niveles de 100, 106,5, el 106,5, perdón, 106,4, el 106,5 que les dije yo, también cayó y ahora está en niveles de 106,33. Y esta pérdida de media móvil de 100 sesiones va a ser clave el día de mañana y hay que ver si tenemos un repunte o esto sigue cayendo ya prácticamente hasta la media de 200 sesiones en el 105. Así que mucho ojo ahí con los niveles de el DXY y toda esta caída que se ha dado básicamente ha sido por la incorporación de los precios de las tarifas que nunca se dieron. El dólar peso hoy día también cayendo bastante, pero eso lo vamos a revisar después. Los Effective Federal Fund Rates, la verdad es que no están mostrando nada del otro mundo, siguen en 4,33 sobre el repo inverso, el RRP y el IORB, y la tasa SOFR en 4,35, así que la tasa del mercado repo está un poco tranquila, si a simple vista obviamente no estoy haciendo un análisis detallado, pero a simple vista eh, está bastante tranquilo el mercado de financiamiento o el mercado monetario, financiamiento a corto plazo. Las tasas a un año en Estados Unidos cayendo de justamente este nivel del 4,25 el RRP, y también cuando cae de este nivel nos empieza a mostrar que el mercado puede que esté viendo un poco de recorte de tasas de interés. Así que mucho ojo con eso. Lo mismo se puede ver acá en las tasas a 2 años, pero estas no bajan del nivel del 4,25. Hay que recordar que la Reserva Federal tiene una banda de tasas de interés entre el 4,5 y 4,25 actualmente, justo como vimos en la presentación, que ahí hay una banda de tasas y justamente está sobre la RRP, por lo tanto, a 2 años no está mostrando el mercado mucho recorte de tasas, mucho ojo con eso. Las tasas a 10 años, que son las relevantes a largo plazo, la referencia, perdiendo la media de 20 sesiones en el 4,5%. La verdad es que hay bastante lateral en el 4,5 o en torno a ese nivel. Y hay que ver si es que con los próximos datos esto sube o empieza a bajar un poco más. Las tasas a 20 años siguiendo básicamente el mismo camino que las tasas a 10 años, así que por ahora no hay mucho más en ese sentido. Y el petróleo subiendo después de esta caída que lo llevó prácticamente a los 70 con 22 centavos y ahora subiendo ya a los 72,66, superando la media de 100 y de 200, perdón, y de 20, la de 200 la roja. Así que mucho ojo ahí con el tema del petróleo, que puede empezar a subir y a generar más tensiones o expectativas de inflación, lo cual no sería positivo para el mercado de renta variable ni tampoco para el mercado de renta fija. Miren acá lo que está haciendo Mercado Libre, lo vamos a ver acá, tremendo lo que está haciendo Mercado Libre, una empresa genial que, no, lo tomé mal ahí, quedar cerrado y actualmente está subiendo un 11,5%, una locura para una empresa como Mercado Libre, con unos resultados extraordinarios, así que se lo merece muy bien Mercado Libre, el mercado se está tomando excelentes los resultados y sobre todo al parecer el guidance, así que ahí estamos viendo el EBIT que está entregando y las noticias que nos da TradingView sobre Mercado Libre. Rivian, otra que habíamos visto, eh,
En las entregas de resultados, ahí podemos ver que está prácticamente plana con respecto a lo que, cómo entregó, cuando entregó, perdón, sí, subiendo muy poco, 0,5%, y de hecho lo tomé mal, tiene que ser ahí en esa parte de la vela, subiendo un 1%, pero la verdad bastante poco con respecto a esta subida y harta volatilidad, pero la verdad a mí no me gustaron nada los resultados de Rivian. La verdad no me gustan mucho las empresas que no ganan dinero. Em, y acá soy más a la vieja escuela. Y acá Booking haciendo algo muy positivo y subiendo un escueto 2,6%, que no es tanto para una empresa como Booking, pero digamos que no son empresas tan grandes, entonces pueden subir mucho más. A eso me refiero. Pero obviamente con un muy buen resultado y teniendo alzas, así que vamos a ver ya el día de mañana cómo sigue todo esto. Y para ir cerrando nomás, vemos acá la liquidación del día de hoy, en donde ahí están justamente los niveles de opciones que les dije, esta, esta put o el 0DTE, el volatility trigger 0DTE y el volatility trigger normal, la call o el 0DTE está ahí, y los otros niveles de opciones están bastante más alejados ahí con líneas continuas, 6.200 y 5.900. Y tal como les dije, acá hubo una liquidación el día de hoy, justo en la apertura 11:30, eh, por el tema de los datos económicos que tuvimos y también por otros, a lo mejor, temas más, vencimiento de opciones, etcétera, en donde cae y justo aguanta acá el volatility trigger, porque si estuviera ido más abajo empieza a acelerarse la volatilidad. Este era el gamma flip en 6.070. Así que posteriormente eso subió. Obviamente que estuvo ahí un buen rato, pero posteriormente casi al cierre ya empezó 15:30, empezó a subir y ahora ya superando nuevamente este nivel de los 6.100, 6.111, 6.112 prácticamente, que esto era un nivel técnico de un máximo anterior, y acá ya este nivel técnico lo voy a sacar. Sí. Así que muy bien ahí en 1121, 1122 prácticamente el S&P 500 subiendo un más 0,13% en premercado, haciendo exactamente lo mismo el Nasdaq 100, en donde acá vemos también cómo cae este nivel. Acá sí los niveles de opción estaban un poco más lejanos, el volatility trigger 0ET estaba acá, este era la put wall, la call wall estaba en 22.200, la 0ET con la normal, pero el volatility trigger normal o de más de la 0DT está bastante más abajo acá. Por ahora, subiendo del volatility trigger el Nasdaq, que eso es positivo, así que muy bueno lo que está haciendo ahí. Y básicamente acá rebotó en conjunto con el S&P 500, que lo mantuvieron estos niveles de opciones, este famoso esqueleto que siempre les digo yo. Así que ya con eso yo creo que vamos cerrando, que estén muy bien. Hasta la próxima, nos vemos, chao, chao, chao.